¿Sabías que estamos a solo días de un corte de tasas por parte de la Fed que podría desatar una ola de liquidez en los mercados de riesgo? Y justo al día siguiente, XRP está listo para estrenar su primer ETF en los Estados Unidos. ¿Será eso una coincidencia? Yo no lo creo. Eso te va a interesar si eres un inversionista experimentado en cripto, especialmente en XRP, y tienes claro que momentos como estos no vienen solos, vienen con oportunidades masivas. Definitivamente sé que XRP no es una estafa y acá te cuento por qué lo puedo confirmar. Te invito a analizar conmigo lo que puede pasar a todos nuestros portafolios con estos datos. Vamos al grano. ¿Está listo XRP para un breakout histórico? Vamos a desglosar todo paso a paso. ¿Me acompañas? Empecemos por lo más importante. El corte de tasas de la Fed programado para el 17 de septiembre es increíble. En la herramienta FedWatch del CMS vislumbra que la Fed seguro bajará las tasas en su próxima reunión, con un anuncio oficial el miércoles a las 2 de la tarde, hora este. El 96.4% de los economistas esperan un recorte de 25 puntos básicos, llevando la tasa federal a 4 y 4.25, mientras que el 3.6% especulan con un corte más agresivo de 50 puntos básicos al sentir que el mercado laboral se ha debilitado más de lo esperado. ¿Y por qué ahora? La Fed culpa a un mercado laboral débil, desempleo subiendo y datos recientes mostrando enfriamiento económico. Y si no te has dado cuenta, la semana pasada volvieron a ajustar las cifras de reportes anteriores, lo que nos lleva a algo inconcebible. De un tajo, borraron 1 millón de empleos que pareciera que algo está mal dentro de la Oficina de Estadísticas del gobierno. Pero aquí está lo más profundo. Desde 1980, cada recorte de tasas con el S&P 500 en máximos históricos ha llevado al índice a nuevos máximos en los siguientes 12 meses. Y en el 2025 esto coincide con la revolución de la inteligencia artificial, donde los 7 magníficos que están ahí, Apple, Nvidia, Meta, todos estos grandes, invierten más de 100,000 millones de dólares por trimestre en CAPEX. Y si sabes que hay una correlación grande entre las acciones y las cripto, ¿para dónde crees que podrían ir los precios de las criptomonedas? Para XRP, que tú conoces bien por su utilidad en pagos cross-border, eso significa inyección de liquidez en activos de riesgo. Oro y Bitcoin han subido 105 y 450% este año respectivamente. ¿Cuánto subió XRP? ¿Será que sigue ese rally? Especialmente con su victoria legal contra la SEC hace poco, que clasificó ventas secundarias como no securities. Analistas como Adam Kobeissi lo llaman rocket fuel o gasolina de cohetes para el mercado. No es exagerado. El corte podría amplificar el momentum de XRP que vivimos recientemente con una subida de 8% en la semana pasada. Pero cuidado, hay voces advirtiendo de una burbuja, comparando con el 2007, donde un recorte similar precedió un top en el S&P. Como inversor en XRP, evalúa si esto ya está priceado y los precios caerán, o si el recorte causará un empuje impresionante a los precios. Ahora, pasemos al corazón de ese video. El ETF de Rex Osprey XRP, que tiene un ticker XRPR, y debuta al día siguiente, justo un día después del corte de tasas, el 18 de septiembre. Ese no es un ETF spot puro, como todos los que estamos esperando para el mes de octubre. Es un híbrido bajo la Investment Company Act de 1940. Va a ser emitido por un ETF Opportunities Trust, que es una colaboración entre Rex Shares, que son expertos en ETFs apalancados, y Osprey Funds, pioneros en cripto desde el 2013. Miren, hay detalles muy importantes y claves. Al menos el 80% de los activos en XRP Spot vienen en XRP en físico, en real, con un tope del 25% vía subsidiaria en Cayman Islands para cumplimiento fiscal y mantener el estatus RIC. El resto del portafolio podrá tener futuros swaps pues, que tengan que ver con XRP, pueden tener tesoros del mercado americano, puede tener money market funds y otros ETFs de cripto. Esto permite un lanzamiento rapidísimo, 75 días sin rechazo explícito de la SEC contra los 240 días necesarios de la acta de 1933 para los spots puros. Son muy diferentes. Acá, esta empresa o este grupo de este par crearon el Doge
y el XRP. Mucha gente está hablando del de Doge porque hay algunos que no quieren y detestan a XRP. ¿Tú lo quieres o eres como yo que lo adora? Hay una diferencia profunda. La acta o la ley 1933 para spots como Bitcoin y Ethereum exige que se llene el formulario 19B4 y esperan una aprobación explícita enfocada en emisión de valores, ideal para darle pureza y transparencia al mercado, pero es un acto lento. La ley de 1940 regula compañías de inversión colectiva, ofreciendo flexibilidad operativa, pero con mezcla de activos, lo que podría diluir sus rendimientos. Para XRP esto es un hito post victoria de Ripple contra la SEC, atrayendo instituciones sin manejar wallets. Hay más de 10 aplicaciones spot pendientes, como son las de Franklin, la de Bitwise y una cantidad más. También está Canary. Esto todo para octubre, para finales de octubre. Pero Rex Osprey ya va primero, va ganando la carrera. Y estábamos muy atentos a todas estas diferentes, pero no teníamos en el radar a Rex Osprey. ¿Qué podría pasar? Podría aumentar la liquidez de XRP, especialmente con ingresos institucionales luego del corte de las tasas. Miren, Polymarket daba el 96% de probabilidad en una aprobación de los ETFs antes del final del 2025. La apuesta del mercado es muy fuerte. Y hablemos de números porque como conocedor de XRP sé que quieres datos accionables. XRP ayer cotizaba en $3.06 tras un rango de 3.05 y 3.12 para el sábado. Un 8% de incremento semanal por todo este hype en los ETFs que supuestamente debieron haber salido el viernes pasado, pero por temas administrativos los aplazaron al jueves. Hay un análisis técnico que creo que vale la pena que les comparta. El patrón Cup and Handle, para el que no sepa qué significa eso, se completó con una señal alcista con objetivo de $3.50 y $3.80 en el corto plazo. Como lo destaca un post reciente de THS Investor en x.com, XRP está formando esa señal que es una taza y una manija en el time frame semanal con una estructura de U-shape, la U que es la taza y un handle pequeño que es el breakout alcista con volumen y objetivo calculado sumando la profundidad de la taza al punto de breakout, un patrón de continuación bullish en la tendencia existente. Esto se los digo para los que no sepan exactamente qué es. Fíjense lo que les digo, la taza y la manija. Lo más grande ya pasó, lo chiquito se está acumulando y va a romper supuestamente esto. El RSI está en 65 o 70 con una sobrecompra leve pero con espacio para subir. El MACD también muestra un análisis alcista. El soporte clave es el 3, los $3, que es psicológico y además está en el punto del promedio móvil de 50 días. La resistencia está en los $3.12, $3.11.8 más o menos, que fue el máximo de antier. Luego pasa a los $3.20. ¿Y cuáles son los escenarios? Yo veo un escenario alcista con corte de tasas y los ETFs exitosos que llevan a XRP por fin a sobrepasar los $4 antes de fin de año, impulsado por toda la inteligencia artificial y todo lo que se viene implementando en los pagos cross-border. Por el lado bearish, por el lado que puede ser no tan bueno, es que este corte ya estaba priceado o que demora el ETF, pero pues ya sabemos que no va a demorar, entonces esto era solamente por decirlo. Podría haber una corrección hacia los $2.90 o $2.93. Con los 7 magníficos y toda la inteligencia artificial, XRP podría beneficiarse como utility token o un token de utilidad con un mundo de mayor liquidez. Profundicemos un poquito más en todo esto. El corte de tasas amplifica riesgos, pero con victoria de la SEC y los ETF llegando, XRP está posicionado para capturar todas las entradas de dinero. Piensen en la correlación con Solana y toda la evolución que viene con este rally de las altcoins que ya lo están marcando como ya una temporada de alt season en este momento. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? La burbuja de la inteligencia artificial podría desprenderse, podría estallar como en el 2007 cuando hubo un desempleo muy grande, mayor al 5% y podría desbaratar todos los mercados. Pero en este momento no estamos viendo lo mismo del 2007, que al año siguiente salió y supimos del 2008 la gran crisis financiera. Miren, la liquidez de la Fed más los ETFs es un catalista para XRP.
con Polymarket marcando un 96% de probabilidades de que estos ETFs salgan al mercado antes del 2025. Esto creo que es una oportunidad para ti. Este dúo de la Fed y los ETFs es un momento pivotal para XRP. Monitoreen lo que va a pasar en esa reunión del 17 de septiembre, donde podría ser el breakout que tú esperabas, y luego el 18 para ver cuánta plata empieza a entrar en esos ETFs. Si te gustó este análisis profundo, suscríbete a mi canal para más insights directos. ¿Qué piensas de todo ese impacto en tu portafolio? Por favor, déjame un comentario aquí debajo y nos vemos en la próxima. Tengan mucho cuidado también con todas esas inversiones, porque invertir en cripto tiene sus riesgos. Chao.